Empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Para esto vamos a analizar este ejemplo. Este ejemplo vamos a analizarlo de tres maneras. Primeramente vamos a analizar los datos de este ejercicio. Luego vamos a realizar aquí la parte gráfica, el gráfico de nuestro ejemplo. Y finalmente vamos a realizar la parte de resolución. Para los datos vamos a dar lectura a nuestro enunciado. Nos indica: si un automóvil recorre 8 metros, 8 metros corresponde a la variable X, que es la distancia, que en nuestro caso vale 8 metros, en 2 segundos. 2 segundos correspondería a tiempo, la letra T. Lo vamos a anotar de esta manera. ¿Cuál es su velocidad? La velocidad es representada por la letra B y esta sería la interrogante. Esos serían nuestros datos. Ahora, para nuestro dibujo o gráfico, vamos a representar la superficie y el automóvil va a estar representado por esta circunferencia y vamos a indicar que este objeto se mueve hasta este lugar, por lo cual este objeto recorre una cierta distancia que vamos a denotar nosotros con la letra X. Tarda un determinado tiempo t y durante toda la trayectoria va a tener una cierta velocidad b, que es constante y la cual tenemos que calcular. Ese sería nuestro gráfico. Seguidamente vamos a analizar la parte de resolución. Para la resolución vamos a utilizar aquí nuestras fórmulas que tenemos en pantalla. Y para las fórmulas tengo que primeramente verificar que las unidades de nuestros datos estén en el sistema internacional. Es decir, X tiene que ser en metro y correcto, X está en metros. Todo lo que es tiempo tiene que ser segundo y correcto está en segundos. Entonces vamos a aplicar directamente la fórmula. En nuestro caso tenemos tres fórmulas para poder elegir. Vamos a elegir en este caso la primera fórmula. Y vamos a copiar entonces la primera fórmula de esta manera. Seguidamente lo único que me quedaría es reemplazar los datos. Esto va a ser igual, aquí tenemos una fracción. X según nuestros datos vale 8. Solamente voy a anotar los valores, no las unidades de medida. En el denominador tenemos el tiempo, que según mis datos vale 2. Seguidamente vamos a hacer ese cociente en una calculadora y el resultado que se obtiene es 4. Seguidamente vamos a anotar su unidad de medida. Para la unidad de medida me tengo que fijarme en el sistema internacional. Como estoy calculando una velocidad, la unidad de medida es metros sobre segundo. Entonces vamos a ponerle aquí metros sobre segundo. Y con esto terminaríamos este primer ejemplo. Para este otro ejemplo vamos a hacer los pasos similares al anterior. Primeramente, en este sector vamos a analizar todos los datos del ejercicio. En este sector vamos a realizar nuestro gráfico del ejercicio y por este sector vamos a realizar la resolución. Perfecto. Ahora, para los datos vamos a dar lectura a nuestro enunciado. Nos indica: un objeto logra recorrer 7.500 metros. Eso correspondería a la variable X, que sería la distancia, 7.500 metros. ¿Qué más nos indica? En un tiempo de 900 segundos. Ese dato corresponde a la letra T. Lo vamos a anotar, que vale 900 segundos. Nos indica luego calcular la velocidad del objeto. Eso quiere decir que la velocidad es la interrogante. Ahora vamos a pasar al gráfico. Para el gráfico lo vamos a analizar de esta manera. Esta circunferencia representa a nuestro objeto que se está analizando en este ejemplo. Se va a desplazar hasta un cierto lugar, por lo cual este objeto recorre una cierta distancia que se lo denota con la letra X. Tarda un cierto tiempo y durante toda la trayectoria este objeto tiene una cierta velocidad. Ese sería nuestro gráfico. Para la resolución tenemos que primeramente verificar el sistema internacional, es decir, que las distancias tienen que ser en metros y es correcto. Todo lo que es tiempo tiene que ser segundo y es correcto también. Entonces procedemos a aplicar nuestra fórmula. En mi caso voy a aplicar la primera fórmula. B va a ser igual
x sobre tiempo y vamos a reemplazar los datos. Tenemos una fracción, x según mis datos vale 7500, tiempo según mis datos vale 900 y vamos a realizar nuestro cociente. Realizando este cociente mediante una calculadora vamos a obtener el valor de 8.33 solo considerando dos decimales y la unidad de medida tiene que ser metros sobre segundo. Para esta unidad estamos empleando el sistema internacional. Hemos calculado una velocidad y todas las velocidades son en metro sobre segundo. De esta manera habríamos acabado este ejemplo. Analicemos este otro ejemplo. En este sector vamos a poner los datos. En este sector el gráfico y por acá vamos a realizar la resolución. Para los datos vamos a dar lectura a nuestro enunciado. Nos indica un niño va caminando a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces aquí tendríamos la velocidad, que es la letra B, vale 2 metros sobre segundo. Seguimos dando lectura. ¿Cuánto espacio recorrerá? Aquí nos está preguntando el espacio y el espacio se denota con la letra X. Y al preguntarnos, esta sería nuestra interrogante. Si va caminando durante 150 segundos, eso sería el tiempo. 150 segundos es el tiempo. Esos serían nuestros datos. Ahora vamos a realizar nuestro gráfico. Para nuestro gráfico, este objeto se presenta, en este caso, al niño que se va a mover hasta un determinado lugar. Es decir, este objeto habría recorrido una cierta distancia que se denota con la letra X. Habría tardado un determinado tiempo y durante toda la trayectoria habría utilizado una cierta velocidad que en este caso es constante, con la letra B. Ese sería nuestro gráfico. Nuestros datos tienen que coincidir con el sistema internacional, es decir, por ejemplo, la velocidad nosotros tenemos en metros sobre segundo y correcto, ese es el sistema internacional. El tiempo está en segundos y es correcto, entonces no hay que realizar ninguna conversión. Pasamos directamente a la resolución. Para la resolución voy a aplicar una de las tres fórmulas que tenemos a disposición. En mi caso vamos a utilizar nuevamente la primera fórmula. La primera fórmula que voy a pasar a copiarlo. Esta es la primera fórmula. Pero esta primera fórmula no lo puedo aplicar directamente porque la interrogante en nuestro ejercicio es X, es decir, la distancia. En nuestro caso no está despejado X. Vamos a realizar un proceso de despeje. Es decir, la velocidad lo voy a copiar, signo de igual, aquí vamos a poner la X, debajo aquí está el tiempo que está dividiendo. Según matemáticas, todo lo que está dividiendo al otro miembro de la ecuación pasa a multiplicar, entonces el tiempo vendría aquí a multiplicar. Ahora voy a escribirlo esto de manera adecuada, es decir, que X es igual a tiempo por velocidad. Y esta es la fórmula para calcular la distancia que nos pide. Lo que he realizado acá es un proceso de despeje, ¿no? Aquí vamos a poner, he realizado un proceso de despeje. Una vez tenido la fórmula para calcular X, lo único que quedaría es reemplazar los datos. Aquí ya tenemos un producto. Primeramente aquí voy a anotar el valor de la letra T y aquí voy a anotar el valor de la letra B de velocidad. En nuestro caso la letra T que de tiempo vale 150. Y la velocidad en nuestro caso vale 2. Hay que multiplicarlos. Al multiplicarlos vamos a obtener un resultado. En nuestro caso el resultado es de 300. Hemos calculado en este caso la distancia y según el sistema internacional todas las distancias que está representado por la letra X se miden metros. Entonces le vamos a poner aquí metros. Y de esta manera terminaríamos este ejemplo. De igual manera analicemos este ejemplo. En este sector vamos a anotar todos los datos del ejercicio. En este sector vamos a realizar el gráfico y por este sector vamos a realizar la resolución de este ejercicio. Para los datos damos la lectura a nuestro enunciado. Nos dice, María ve a su novio a una distancia de 100 metros. Eso se representa con la letra X, que es la distancia, que en mi caso vale 100 metros.
y se acerca con una velocidad de 0.8 metros sobre segundo. Entonces la velocidad es la letra B, vale 0.8 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo llegará donde su novio? Nos está preguntando el tiempo y se presenta con la letra T. Como es una pregunta, entonces sería la interrogante de este ejercicio. Esos serían nuestros datos. Ahora vamos a utilizar el gráfico. Para el gráfico, este pequeño punto o esta circunferencia se presenta a nuestro personaje, que en este caso es María, que se va a desplazar una cierta distancia, que va a llegar hasta ese lugar. Entonces, gráficamente podemos indicar que María se va a desplazar una cierta distancia X y va a tardar para esto un cierto tiempo. Y durante toda la trayectoria va a tener una velocidad, ¿ya?, que va a ser constante. Ahora, ese sería nuestro gráfico. Nuestros datos tienen que cumplir el Sistema Internacional de Medidas. Es decir, X tenemos metros y es correcto. Velocidad está en metros sobre segundo y es correcto. Entonces quiere decir que voy a aplicar las fórmulas directamente sin realizar ninguna conversión de unidad. Ahora vamos a volver a escogernos una de las tres fórmulas. En este caso vamos a volver a elegir la primera fórmula, que estoy copiándolo. Esta fórmula vamos a utilizar. Esta fórmula nos permite calcular la velocidad, pero en mi ejercicio no me pide la velocidad, nos está pidiendo calcular el tiempo. Por eso vamos a utilizar el despeje. Vamos a entonces aquí anotar despejando el tiempo. Vamos a despejar el tiempo de nuestra fórmula y vamos a tener lo siguiente. La velocidad lo vamos a copiar. Aquí está el signo de la igualdad y por aquí está X. Aquí abajo tenemos el tiempo. Como está dividiendo, el tiempo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces vendría aquí a multiplicar. Ahora voy a copiar el tiempo y vamos a poner igual, y aquí está la letra X. Por aquí está la velocidad multiplicando. Y todo lo que está multiplicando en una ecuación pasa a dividir. Y pasó a dividir. Listo. Esta sería nuestra fórmula para calcular el tiempo. Es decir, que el tiempo va a ser igual a una fracción. En la parte de arriba tenemos que poner X y según nuestros datos X vale 100. Debajo tenemos que poner la velocidad y según nuestros datos esto vale 0.8. Realizando este cálculo con la ayuda de una calculadora tenemos el valor de 125. En este caso vamos a poner aquí la unidad de medida. En nuestro caso hemos calculado el tiempo, aquí está el tiempo del Sistema Internacional, tiene que ser en segundos, entonces vamos a ponerle aquí 125 segundos. Entonces de esta manera estaríamos acabando este ejemplo.